Tres hombres vieron el trono de Dios. Número 1. Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el cielo? Sería una experiencia increíble poder ver el interior del trono de Dios y presenciar lo que está sucediendo en el cielo. Juan tuvo la oportunidad y nos relata lo que observó durante su tiempo allí, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, decía: «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Inmediatamente yo estaba en una comunicación especial con el Espíritu, y he aquí, un trono estaba en el cielo, y alguien estaba sentado sobre él, y el que estaba sentado tenía una apariencia similar a la piedra de jaspe y sardónico, y alrededor del trono había un arco iris, que parecía una esmeralda. Había un trono. El trono es el punto focal de esta visión, ya que fue lo que impresionó primero a Juan. Todo lo demás se describe en relación con el trono ocupado, que fue el centro de la atención de Juan. Leemos que alguien estaba sentado en el trono. No hay un trono vacío. Hay alguien sentado en este gran trono celestial. El trono es una afirmación fuerte, no solo de la presencia de Dios, sino de su legítima soberanía y su prerrogativa para juzgar. En lugar de definir una forma o figura precisa, Juan describió radiaciones de luz brillante en dos colores: jaspe blanco, equivalente a un diamante, y sardónico rojo. En el Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 al 6, se nos dice: «Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás». Antes de que los ancianos llamaran la atención de Juan, ya había notado los tronos en los que estaban sentados. Los 24 ancianos estaban sentados en tronos más pequeños alrededor del trono principal. ¿Cuál es el papel de estos ancianos? Hay un debate entre los religiosos sobre si son seres humanos glorificados o criaturas angelicales. Ciertamente el pueblo de Dios parece estar representado por los ancianos cuando se consideran todas las cosas. En las impresionantes y temibles visiones en el trono de Dios, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 y 8, leemos que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía un rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, y no cesaban de decir día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Los 4 seres vivientes son difíciles de reconocer. Lo único que sabemos con certeza es que son criaturas creadas por Dios, ya que lo adoran. Parecen ser una combinación entre los ángeles de Ezequiel, capítulo 10, y los ángeles de Isaías, capítulo 6. El versículo 7 habla de los querubines, mientras que el versículo 8 menciona a los serafines. Los querubines parecen estar relacionados con un juicio ardiente, mientras que los serafines están vinculados a una purificación, compasión. Estas criaturas nunca cesan de cantar sobre la santidad y eternidad de Dios, como se relata en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 9 y 10. Leemos que cuando los ángeles daban gloria, honra y agradecimiento al que estaba sentado en el trono, al Dios que vive por siempre, los 24 ancianos se postraban ante aquel
que estaba en el trono, adorando al Dios eterno, y arrojaban sus coronas delante del trono. Cada vez que los ángeles adoran al Eterno en el trono, los ancianos se arrodillan para adorar al Dios eterno y lanzan sus coronas delante del trono. Así como los ángeles adoran a Dios, nuestra adoración también debería estar inspirada. ¿Por qué deberíamos ser menos agradecidos o alabarlo menos? ¿Cantamos tanto como los pájaros? Leemos: Tú eres digno, Señor y nuestro Dios, de recibir la honra, la alabanza y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Debido al poder creativo y la grandeza de Dios, los ancianos lo adoraron. El hecho de que Dios sea el creador le otorga todo el derecho y dominio, sobre todo, al igual que un alfarero tiene todo el derecho y dominio sobre el barro, como se menciona en Romanos capítulo 9, versículo 21. El alfarero no tiene derecho de hacer del barro lo que quiere, para hacer un objeto para honra y otro para uso común. Esta visión nos prepara para lo que está por venir. Dios es visto como el gobernante supremo del universo, sentado en el trono de su gloria, rodeado de criaturas que lo adoran y está a punto de traer juicio a la tierra. La sala del trono es una imagen del trono de Dios que aparece varias veces en este capítulo. El trono se menciona 12 veces, sin contar los 24 tronos también mencionados 12 veces. Leemos sobre el trono y sobre quien está sentado en él. El enfoque está en el trono de Dios. Vemos que el trono fue establecido en el cielo y que alguien está sentado en él. Esta es una declaración respetuosa que no nombra quién está en el trono, porque es el Dios Todopoderoso quien está sentado en él. Colores brillantes se utilizan para describir la sala del trono y a aquel que está sentado en él. Además del arco iris alrededor del trono, también hay 24 tronos en los cuales están sentados 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza. Nos preguntamos quiénes son ellos y qué representan. Rayos, truenos y sonidos fuertes emanan del trono. El trono y la persona que está en él se presentan como sumamente activos. Dios no está dormido en el trono, hay movimiento. El lector está siendo preparado para la ira de Dios, como se ve en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, cuando rayos, truenos y sonidos fuertes que simbolizan el juicio provienen del trono de Dios mientras envía sus castigos. Esto nos hace recordar el trueno y los relámpagos en el monte Sinaí cuando Dios lo visitó. Sin embargo, Juan no es el único hombre en la Biblia que atestigua el trono de Dios. Número 2. Ezequiel también. El lugar donde Dios gobierna en el Antiguo Testamento. Ezequiel describe una escena similar al trono. La profecía de Ezequiel no es un cuento de hadas de otro tiempo y lugar. Él fue un hombre real que vivía en un lugar real y tuvo visiones extraordinarias de Dios en un día real. Ezequiel comenzó a profetizar cuando Judá todavía era un reino independiente. El mensaje de Dios llegó directamente a Ezequiel, el sacerdote. El nombre Ezequiel significa fuerte con Dios o fortalecido por Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 10, él miró y vio un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con fuego brillante alrededor y algo parecido a metal brillante en medio del fuego. En medio de esto había 4 criaturas vivientes con apariencia humana, cada una con 4 alas y 4 rostros. Sus pies eran rectos y parecían patas de becerro, brillando como bronce pulido. Debajo de las alas, cada criatura tenía manos humanas en las 4 direcciones. Sus rostros se veían así. De frente parecían humanos. A la derecha parecían leones. A la izquierda parecían toros. Y por detrás parecían águilas. Ezequiel primero notó un viento fuerte que venía del norte y vio 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, alas, pies rectos y manos humanas bajo las alas. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación, su majestuosidad, poder, agilidad y sabiduría.
El Señor glorioso estaba sentado en un trono por encima del cielo, y al lado de cada criatura había una rueda, o mejor dicho, una rueda dentro de otra rueda. Esta visión de la gloria de Dios ocurrió antes del llamado profético de Ezequiel. Notemos las similitudes con lo que Juan vio al leer el libro de Ezequiel, capítulo 1. La primera cosa que notamos en nuestra comparación es que Ezequiel proporciona una descripción mucho más detallada de las 4 criaturas vivientes. En el versículo 22 vemos un mar brillante, similar a lo que se describe en Apocalipsis. Al leer Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 10, encontramos similitudes con la visión de Juan. Ezequiel vio un viento fuerte parecido a un tornado que venía del norte, lo que marca el comienzo de su visión única y detallada de Dios en la Biblia. El remolino que Ezequiel presenció estaba relacionado con las asombrosas imágenes de la presencia de Dios. La nube durante el día y el fuego durante la noche eran la forma en que Dios se manifestaba con Israel durante el Éxodo. En Éxodo capítulo 13, versículos del 20 al 22, se nos cuenta que la presencia del Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, permitiéndoles viajar tanto de día como de noche. No retiraba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, que iban delante del pueblo. Un fuego ardiente que consume. Es un recordatorio del zarzal ardiente que Moisés vio, que ardía pero no se consumía. Leemos que había un resplandor alrededor y radiaba desde en medio de él. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. Más tarde, Ezequiel identificó a estas criaturas notables dentro de este remolino de la presencia de Dios como querubines en Ezequiel, capítulo 10, versículos del 8 al 15. Estas son criaturas angelicales de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Los querubines hacen su primera aparición en el jardín del Edén, guardando el camino hacia el árbol de la vida con una espada flameante, como se relata en Génesis 3:24. Se menciona que tenían apariencia humana, aunque Ezequiel observó que no eran humanos sino seres angelicales. A pesar de su forma y estructura general similar a la humana, estas criaturas eran diferentes de cualquier persona en la tierra. Los querubines son una clase extraordinaria de seres angelicales, y este es uno de los raros lugares en la palabra de Dios que nos indica que las alas están asociadas a los seres angelicales. Las representaciones artísticas de los querubines, ordenadas para el tabernáculo, el templo y el arca del pacto, enfatizaban sus alas, como se describe en Éxodo, capítulo 25, versículo 20, y en Isaías. El libro de Isaías es fascinante para estudiar. Primero, los registros de las profecías de Isaías están entre los más documentados de todos los libros del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, trajeron una copia del libro que data de 100 años antes de Cristo, siendo más de 1000 años más antigua que la siguiente copia, datada de 900 años después de Cristo. Durante el periodo del reino de Israel, Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Principalmente expresó el mensaje del juicio de Dios. Advirtió a los líderes corruptos de Israel que la rebelión contra la alianza con Dios tendría consecuencias y que Dios utilizaría los grandes imperios de Asiria y luego Babilonia para juzgar a Jerusalén si continuaban en la idolatría y la opresión de los pobres. Sin embargo, esta declaración se mezcló con un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios, sentado en su trono en el templo, rodeado de seres celestiales que clamaban: Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será, llevó a Isaías a reconocer la corrupción tanto de él como del pueblo de Israel. Pensó que sería destruido por la santidad de Dios, pero no fue así. Entonces, uno de los serafines voló y tocó a Isaías con una brasa viva del altar,
no para destruirlo, sino para purificarlo de su pecado. Mientras Isaías reflexionaba sobre esta experiencia singular, Dios le encomendó la difícil tarea de seguir predicando el inminente juicio. A medida que Israel llegó a un punto sin retorno, sus advertencias, paradójicamente, endurecieron el corazón del pueblo. En la visión, los serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Al oír sus voces, las puertas temblaron en sus quicios y el templo se llenó de humo. Entonces dije: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Pero uno de los serafines voló hacia mí, llevando en la mano una brasa encendida que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, ha quitado tu culpa y perdonado tu pecado». La expresión «Santo, Santo, Santo» aparece en la Biblia en 2 ocasiones. Una en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6, versículo 3, y otra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. En ambas ocasiones, esta expresión es proclamada o cantada por seres celestiales en una visión de un hombre llevado al trono de Dios, primero por el profeta Isaías y posteriormente por el apóstol Juan. La santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de comprender. Entre todos los atributos de Dios, la santidad no es algo que poseamos por naturaleza. Solo nos volvemos santos a través de Cristo. Es una santidad que nos es dada, que nos es otorgada únicamente por medio de Cristo. Cuando nos convertimos en nuevos seres en Él, los justos delante de Dios, como se afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, somos santificados por la santidad de Dios, que es lo que lo hace único entre todos los seres y lo separa del resto. La santidad de Dios trasciende su perfección o pureza. Es la esencia misma de su singularidad y su grandeza trascendental. Refleja el misterio de su grandeza y nos lleva a contemplarlo con asombro. Isaías, en su visión descrita en Isaías capítulo 6, fue testigo personal de la santidad de Dios. Siendo un profeta de Dios y un hombre justo, Isaías era consciente de su propia imperfección. Tanto Isaías como Juan retratan a un Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y en quien no hay variación ni sombra de cambio. La santidad de Dios es eterna, así como Él mismo es eterno. Entonces, ¿qué debemos entender al leer estas vívidas imágenes del trono de Dios? En primer lugar, debemos comprender que Dios sigue siendo activo. Es un error común pensar que después de crear el mundo, Dios se vuelve inactivo y permite que las cosas sigan su curso sin intervención. Dios está en su trono. Al contrario de lo que muchos piensan, no está dormido ni inactivo. No hay pausa en la acción de Dios. Él no solo sabe lo que está sucediendo, sino que también está activamente involucrado. Los truenos y los relámpagos que salen de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo. En segundo lugar, debemos contemplar la majestuosidad del Señor. Como dice el Señor: «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué tipo de casa pueden construirme? ¿Dónde será el lugar de mi descanso? Todas estas cosas las hicieron mis manos, y así vinieron a existir. Pero este es el hombre a quien miro, aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mis palabras». Deberíamos maravillarnos ante la grandeza del Señor y comprender lo que Él requiere de su pueblo. Siendo el Dios Todopoderoso, exige sumisión de nosotros un corazón obediente que respete sus palabras. En tercer lugar, debemos reconocer que Dios está en control. Los capítulos 4 y 5 muestran los juicios de Dios sobre el mundo
y nos llevan a una perspectiva celestial. Nos recuerdan quién gobierna en la tierra. Debemos adorar a Dios de manera apropiada y permitir que Él nos conceda las experiencias que considera gloriosas. La gloria de Dios es el enfoque central de la revelación que Juan recibió. Incluso los juicios que presenciará honrarán a Dios y explicarán su acción en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminar la magnificencia de Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga